Hoy vengo a contarte una historia de un hombre insensante y prudente, católico por convicción. Un hombre Selmeira Arana, un apologista de Dios. Solo tenía un año y medio cuando a Dios fue consagrado. Les afirmo, yo soy pastor evangélico. Quizás la afirmación que haga no sea agradable para mis hermanos evangélicos, pero yo como pastor evangélico y como amante de la historia, quiero decirles algo muy importante. Nosotros como evangélicos no existíamos antes de la llegada de Martín Lutero. Esto es real. No existía ninguna denominación más que la Iglesia Católica. No existía el mormonismo, los testigos de Jehová, los adventistas no existían los bautistas, los luteranos, peor el pentecostalismo, ya que eso surgió en el siglo XIX. Las denominaciones que estoy mencionando, la mayoría de ellos surgieron en el siglo XVIII y siglo XIX. La primera iglesia que se separa del cristianismo, del judaísmo, esta es la que se le conoce hoy como la Iglesia Católica. O sea, prácticamente la Iglesia Católica viene a ser la iglesia más antigua, surgida a partir desde la separación del judaísmo con el cristianismo. Por ejemplo, cuando se reúne un representante del judaísmo, va un rabino. Cuando se requiere la presencia de un musulmán, va un hombre representante del musulmán. Yo les hago una pregunta. Cuando se requiere ese tipo de reuniones, ¿quién es el que representa el cristianismo? ¿Qué pastor evangélico va? Ninguno. ¿Quién va? ¿El Papa? ¿O me van a decir que no? Va el Papa como representante del cristianismo, ¿sí o no? En toda constitución, por ejemplo aquí en Perú, la iglesia oficial es la Iglesia Católica. Yo creo que en toda Sudamérica tiene influencia y en el mundo. La Iglesia Católica es la iglesia más antigua, es la iglesia que representa el cristianismo, de alguna manera hay que decirlo así, en el mundo político, en las naciones. Ella representa, tiene, si hablamos de los documentos, por así decirlo, del cristianismo, ella las maneja. Ella tiene el poder y el control. Se cree que tiene la tumba de los apóstoles, se cree que tiene la cruz y muchos documentos, los rollos de las escrituras bíblicas, los que se han venido, las reliquias, todo lo tiene la iglesia. Sí, la iglesia protestante no tiene absolutamente nada, y se lo digo como pastor evangélico. Hola mis hermanos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Selmeira Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento San Juan 23. Como ustedes acaban de escuchar a este pastor de nombre Ángel Ortiz, él es peruano y afirma que la Iglesia Católica es la única que viene de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica es la única que ha existido por estos 2000 años. Del cristianismo. Y también asegura el pastor que cuando se da un encuentro ecuménico, ustedes lo escucharon, va un representante, un erudito judío, también va un erudito de los musulmanes, y el representante del cristianismo pues no va ningún pastor protestante, es lo que dice aquí el pastor pues Ángel Ortiz. Y dice, el que va representando al cristianismo es el Papa de la Iglesia Católica, porque es el vicario de Cristo, el único representante de Cristo en la tierra, el pastor universal de la Iglesia de Cristo, como lo afirma el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Apacienta mis ovejas. Así que mis hermanos, hoy vamos a ver entonces, reafirmando lo que el pastor acaba de decir, que quién fundó pues la Iglesia Católica y quién fundó las denominaciones protestantes. Entonces la pregunta es, ¿en qué año fue fundada tu iglesia? La Iglesia Católica, como ya vimos aquí al pastor, que está afirmando que la iglesia es la única que existía desde tiempos de Cristo. Es la única que que se separa del judaísmo, y entonces es el cristianismo, que es la Iglesia Católica. Entonces en el año 33, la Iglesia Católica es fundada por nuestro Señor Jesucristo. Los luteranos fueron fundados en el año 1517. Los anglicanos fueron fundados en el año 1534, los anabaptistas fueron fundados en el año 1525, los bautistas fueron fundados en el año 1606, los adventistas
fueron fundados por Miller en el año 1831, los adventistas del séptimo día en el año 1845 por los esposos White, ya lo vamos a ver más detalladamente. Los pentecostales en el 1906 por Carlos Parham, Asamblea de Dios 1917, La Luz del Mundo 1926 y la Iglesia Elim en el año 1961 en Guatemala, por citar algunos. Entonces la pregunta es, ¿qué edad tiene tu iglesia? Entre comillas, porque iglesias hay una sola. Bueno, si eres luterano, tu religión fue fundada por Martín Lutero, un ex monje de la Iglesia Católica en el año 1517. De ahí vienen los luteranos y ahí es donde se divide el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica, única fundada por Cristo. Si perteneces a la Iglesia de Inglaterra, tu religión fue fundada por Enrique VIII en el año 1534. Estos son los anglicanos, para ser más específicos. Bueno, este Enrique VIII se rebeló porque el Papa no le permitió el divorcio con derecho de volver a casarse. Si eres presbiteriano, tu religión fue fundada en Escocia por John Knox en el año 1547. Si eres bautista, debes el contenido de tu religión a John Smith, quien la comenzó a fundar en Ámsterdam, Holanda, en el año 1606. Si eres holandés reformista, reconoces a Michael Jones como fundador de tu iglesia, porque se originó pues tu religión en Nueva York en el año 1628. Si eres metodista, tu religión comenzó por medio de John y Charles Wesley en Inglaterra en el año 1729. Si eres unitario, tu denominación la fundó Teófilo Lindsey en Londres en el año 1774. Si eres mormón, o sea, de los santos de los últimos días, tu denominación la fundó Joseph Smith allá en Palmira, en Nueva York, en el año 1830. Si eres adventista, debe reconocer a William Miller como fundador de tu secta en el año 1831 y que de ella se separó en el año 1845 el grupo de los adventistas del séptimo día, formado por Joseph Bages, Jaime White y Elena G. de White. Si formas parte del llamado Ejército de Salvación, tu secta comenzó en Londres con Guillermo Booth en el año 1865. Si perteneces a la secta denominada Testigos de Jehová, tu secta la fundó a Carlos Tass Russell en el año 1879 y modificada por su discípulo Rutherford en el año 1918. Si eres científico cristiano, mirarás el año 1879 con el año en que nació tu religión, que fue fundada por la señora Mary Baker Eddy. Si eres menonita, tu religión fue fundada por el ex sacerdote Menno Simons en el año 1536 en Holanda. Si eres de las Asambleas de Dios, tu religión o agrupación pentecostal surgió en Estados Unidos en el año 1917. Si perteneces a los cuáqueros, o sea, amigos, debes saber que fueron fundados en el año 1624 por el zapatero inglés Jorge Fox. Si eres de la misión cristiana Elim, esta denominación fue fundada en Guatemala por los esposos Moisés Ríos y Antonia Paredes. Tuvieron dificultad en la iglesia evangélica que frecuentaban, se separaron de ella y fundaron la misión cristiana Elim en el año 1961. Pero si eres cristiano católico, tú debes de saber que tu religión fue fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios, y que no ha cambiado desde entonces. Por eso es que si eres católico, tú eres apostólico y tú sabes que tu religión entonces fue fundada en el año 33 por Jesucristo, el Hijo de Dios, que le dijo a Pedro: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en el cielo, y cuanto desatares en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16, 18, 19. Bueno, mis hermanos, esto es un resumen para confirmar también lo que ya dijo pues el pastor Ángel Ortiz, un pastor peruano, que dice que la única
religión que viene de Cristo es la religión cristiana, es la religión católica. Por eso nosotros pertenecemos a la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.